Regresamos a esta edición del cierre en la que estamos analizando la situación de Venezuela. Conversamos con Soraya León, especialista en el sistema interamericano en derechos humanos, con Omar Estacio, abogado del alcalde Antonio Ledesma, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ramo Verde, y con Alejandro Barahona, vía telefónica, especialista en temas internacionales. Omar Estacio, antes de irnos al corte estabas hablando sobre un delito económico que se le atribuía también al alcalde Ledesma. Señor don Omar Estacio, antes de ir al corte, nos comentaba usted acerca de un delito de carácter económico que también se le estaba atribuyendo al alcalde Ledesma. ¿Es así? Sí, el artículo 37 de la ley contra el crimen organizado, que es un artículo que prevé las organizaciones de corte mafioso, pero que siempre que persigan un beneficio económico. Hay que recordar que esta ley se aprobó en ejecución del convenio denominado la Convención de Palermo, que no se suscribió en esa ciudad por casualidad, sino porque a Palermo, Sicilia, se le atribuye la paternidad en cuanto al nacimiento de organizaciones de crimen organizado. Entonces, mal puede haber Ledesma cometido un supuesto delito para beneficiarse económicamente, no solo porque el delito que ellos le atribuyen como delito principal que atrae este delito, que además es un delito accesorio, la conspiración es un delito típicamente político, no económico. Pero además, ni siquiera de soslayo, el fiscal ni el juez que están conociendo este asunto, en sus alegatos y pruebas, ni siquiera de soslayo, repito, le imputaron a Ledesma haber cometido la supuesta conspiración con el propósito de beneficiarse económicamente, como lo exige el precepto que prevé este delito. En consecuencia, es una imputación, además de falsa, que intrínsecamente mendaz, una imputación que desde el punto de vista jurídico es extremadamente deleznable, porque repito, esta gente le imputa un delito de características económicas, como es el 37 de la ley contra la corrupción, y cuando aquí no había ni además ni siquiera se alegó o demostró un afán de lucro en el supuesto ilícito. Permítame incorporar a Soraya León nuevamente. Soraya, evidentemente hay cargos que parecieran, permítame la expresión, fabricados. ¿Qué puede hacer el sistema interamericano en una situación de esa naturaleza con un país que ya no le reconoce o ya no puede ser llevado a la corte? Sí, el hecho de que Venezuela denunciara a la Convención Americana significa que los casos no pueden ser llevados a la Corte Interamericana. Sin embargo, las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar la situación de los derechos humanos sobre Venezuela se mantiene. ¿Por qué? Porque el mandato de la Comisión está en la Carta de la OEA y no solamente en la Convención Americana. De hecho, en este caso de Ledesma, hace 2 días la Comisión Interamericana sacó un comunicado condenando esta situación y manifestando su preocupación por la falta de garantías al debido proceso, tanto en investigación como en juicios contra opositores políticos del gobierno. Alejandro Barahona, ¿estamos en presencia, pareciera, de una clara persecución política? Mire, y no solamente contra el señor Ledesma, o sea, ya ayer se anunció también alguna amenaza contra el diputado Julio Borges, contra María Corina Machado, que ha estado también en el ojo. Yo creo que en general lo que estamos viendo es la clara intencionalidad y además torpemente de perseguir a la oposición, que lejos de entenderse fortalece la democracia y la misma gestión de un gobierno que ha sido duramente cuestionado,
especialmente por la crisis económica que atraviesa, más bien está haciendo todo lo contrario, estando persiguiendo, cuestionando a cualquier opositor con liderazgo que plantee lo que le corresponde a una oposición dentro de una democracia, ¿verdad? Que es el mejoramiento continuo del sistema democrático. Yo creo y veo con preocupación el silencio de muchos países a nivel de América Latina, que lejos, no solo alrededor de la detención del señor Ledesma, evidentemente esto es una estrategia para ocultar la crisis económica interna que está viviendo Venezuela. Hace unas semanas estábamos sobre esa cobertura y a raíz de esta detención y de la oleada, no solamente contra políticos, también hay que señalar contra manifestantes, contra ciudadanos. Entiendo que el día de ayer también hubo muertos con tiros a la cabeza de estudiantes universitarios, lo cual ya plantea también dudas sobre el proceder de los cuerpos policiales. Entonces, yo francamente estoy muy preocupado sobre la situación, ya no solo de derechos humanos en Venezuela, que es evidente, sino sobre la estabilidad democrática de un país que ejerce un liderazgo a nivel regional. Yo creo que esto los países de América Latina tienen que verlo con preocupación y atender oportunamente, y no solamente hacer llamados al diálogo, generar esos espacios de diálogo. Y me parece que la OEA en ese sentido tiene un papel protagónico que jugar, y la misma Carta Democrática establece los instrumentos que tiene en este momento la OEA para actuar. Si los gobiernos de alguna manera están con cálculos, digamos, a partir de cada uno de sus países, yo creo que deben de ejercer su liderazgo dentro de la OEA, que es el órgano histórico para dirimir este tipo de diferencias. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.